Cálculo matemático y MATLAB. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a Cálculo Matemático y MATLAB. Y pues en este video vamos a aprender cómo crear un fondo de color en MATLAB. Y bueno, pues fue una de las preguntas que yo me he hecho, de cómo crear un fondo de color en la gráfica. Entonces he estado buscando pues instrucciones y ahorita por el momento pues no he encontrado una instrucción para que de esa manera pues yo pueda hacer pues un fondo de color. Y bueno, pues si algunos de ustedes pues han encontrado pues alguna instrucción de cómo hacer un fondo de color, háganmelo saber en los comentarios. Y bueno, pues ya después pues he encontrado pues una forma de cómo hacerlo. Porque pues realmente pues cuando nosotros hacemos las gráficas en MATLAB, pues solamente pues hace pues el trazado de una curva. Pero sin embargo pues es imposible de que hagamos un fondo de color. Pero sí hay una forma de cómo podemos hacerlo. ¿Quieren que les diga el secreto? Tú dime el secreto. Pues bueno, entonces resulta de que se puede crear el fondo de color pero haciendo un trazado de líneas paralelas, en que lo podemos hacerlo tanto horizontal como vertical. Entonces si yo por ejemplo pues hago el trazado de líneas de forma horizontal, pues esto se vería así. Entonces trazo una línea y ya después voy a trazar pues una línea paralela con respecto a esta, pero de forma horizontal. Y ya después trazo otra, y ya después trazo otra, y ya después trazo otra. Entonces como pueden ver aquí, pues acabo de trazar pues un conjunto de líneas, pero sin embargo pues todavía no parece pues un fondo de color, todavía no se parece. Pero ¿qué sucede si trazo más líneas paralelas horizontales? Vamos a ver. Ahora sí que pues no me están saliendo así derechas, pero pues es la idea. Entonces como pueden ver aquí, pues ya aumenté pues el número de líneas y entonces cada vez ya se está aproximando pues al fondo de color. Y ahora si yo trazo más, quiero que vean lo que va a ocurrir. Entonces es un experimento pues bastante interesante y bueno, como pueden apreciar aquí, ya tracé muchas líneas, entonces ya se está creando pues un fondo de color verde. Entonces si yo trazo cada vez más líneas y otra cosa, si la distancia de separación entre las líneas es cada vez más pequeña, entonces pues ya no se van a distinguir las líneas y entonces de esa manera se va a crear el fondo de color de tal forma de que sea uniforme. Entonces realmente ese es el secreto para crear el fondo de color, de que nosotros hagamos el trazado de líneas. Y pues en esta serie de parametrización de curvas ya hemos visto pues los vectores, la traslación de una función a un punto deseado y también hemos aprendido cómo configurar las propiedades de las gráficas usando la instrucción set. Y también hemos aprendido cómo crear una función para crear una recta en el espacio en 2 dimensiones. Entonces lo que vamos a hacer en MATLAB es de que vamos a usar la función Line para que de esa manera nosotros podamos hacer el trazado de todas estas líneas y que también a la vez vamos a usar pues los vectores, que es una herramienta bastante útil realmente en las matemáticas para que nosotros podamos crear este fondo de color. Y ahora pues lo que voy a hacer pues es lo siguiente. Ahora sí que de costumbre pues vamos a dibujar un marco de referencia X y Y, en donde la abscisa va a ser el eje X y la ordenada va a ser el eje Y. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, es de que voy a trazar en el espacio pues una línea que va a ser esta, ahí está. Entonces como nosotros sabemos pues una línea se puede crear a través de 2 puntos, que sería este punto de aquí y este punto de aquí. Entonces con respecto al eje X va a estar acotado entre estos 2 puntos, en donde este punto de aquí le voy a llamarle X y, que va a ser el punto inicial en X, y este punto de aquí le voy a llamarle XF, en que va a ser pues el punto final en X.
Y ahora voy a trazar pues más líneas paralelas. Y pues no solamente pues es de forma horizontal, sino también el trazado de las líneas puede ser vertical. Pero en este caso pues lo voy a hacerlo pues de forma horizontal. Y ahora voy a trazar esta línea. Voy a trazar otra línea hasta, y le voy a poner aquí puntos suspensivos porque realmente va a ser muchas líneas. Luego trazo esta línea hasta que trace pues la última línea, y entonces de esa manera es como vamos a crear pues un fondo de color, pero que va a estar pues acotado. En este caso con respecto pues al ancho pues va a ser desde XY hasta XF, y con respecto a la altura yo le voy a llamar pues el punto inicial en Y, que va a ser YI, y de aquí va a ser YF. Entonces así es como yo le voy a llamar. Y entonces pues ya tengo pues trazado. Entonces esta va a ser la línea 1, la línea 2, la línea 3, luego puntos suspensivos para decir que va a haber más líneas. Entonces de forma general pues va a ser LJ hasta LN, en donde N va a ser el número de líneas. Entonces N va a ser el número de líneas. Así es como yo lo voy a definirlo. Y bueno, pues ahora lo que voy a hacer pues es lo siguiente. Entonces pues ya hice pues el trazado de las líneas. Y ahora lo que voy a hacer pues es trazar los vectores, y se van a dar cuenta la utilidad que tienen los vectores para que nosotros podamos hacer el planteamiento. Pues bueno, entonces fíjense bien lo que voy a hacer. Entonces este punto de aquí va a ser pues el punto inicial de la línea número 1, y este punto de aquí va a ser el punto final pero de la línea número 1. Entonces voy a trazar pues unos vectores, y va a ser Entonces desde este origen del marco de referencia voy a trazar este vector, y este vector lo voy a llamarlo de la siguiente forma. Quiero que vean cómo lo voy a llamar. Va a ser la posición inicial, que en este caso va a ser RI, pero de la primera línea. Así le voy a llamarle. Repito, va a ser la posición inicial de la primera línea. Ahora lo que voy a hacer aquí es de que voy a trazar desde este punto hasta acá otro vector, y le voy a llamarle T, que en este caso tiene que ver con la traslación. ¿A qué me refiero con eso? Entonces aquí tengo la primera línea, pero si yo por ejemplo trazo la segunda línea, entonces yo estoy trasladando, pero ahora sí a ese punto, y como pueden apreciar es una traslación vertical. Y pues en la serie de parametrización de curvas pues hemos visto pues acerca de la traslación de ejes. Entonces esto le voy a llamarle pues el vector de traslación. Y entonces ahora del origen a este punto voy a hacer otro vector. Entonces este vector que acabo de trazar le voy a llamar lo siguiente. Va a ser la posición inicial, pero ahora va a ser de la línea número 2. Y bueno, como pueden apreciar aquí, entonces lo que se está formando pues es el método del polígono, ya que se está formando pues un triángulo. Y entonces de esa manera es como nosotros podemos aplicar pues estos conceptos, para que de esa manera nosotros podemos hacer el trazado de todas estas líneas. Y ahora de esta forma pues podemos hacer pues el planteamiento matemático de esta forma. Fíjense bien, vamos a plantearlo. Entonces pues lo que tengo pues es lo siguiente. Entonces pues tiene que ver con una suma de vectores. Eso quiere decir que la posición inicial de la línea número 2, y me estoy refiriéndome principalmente a esto va a ser igual a la posición inicial de la línea número 1 más el vector de traslación. Y entonces pues ya tengo pues una ecuación. Entonces de esa manera es como vamos a ubicar pues la posición de este punto de aquí. Entonces ya tengo la posición de este punto. Ahora ya tengo este punto.
Pero sin embargo, ahora necesito ubicar la posición de este punto y así todos los puntos. Entonces ahora lo que yo necesito pues es trazar más vectores. Entonces lo que voy a hacer pues es lo siguiente. Ahora desde este punto voy a trazar de aquí para acá otro vector. Y entonces como nosotros podemos apreciar aquí, la distancia que tiene entre líneas pues va a ser exactamente igual. Entonces esto va a ser 2 veces por el vector de traslación. En pocas palabras, pues al vector de traslación yo lo estoy multiplicando ahora por un escalar. Y ahora pues este vector pues se va a duplicar pues al doble del vector de traslación. Y ahora lo que voy a hacer es de que desde el origen lo voy a trazarlo, pero ahora a este punto, de esta forma. Y entonces este vector que está aquí, entonces va a ser la posición inicial de la tercera línea. Y entonces de la misma forma pues lo podemos pues definirlo. Y va a quedar de la siguiente forma. Y fíjense bien. Entonces la posición inicial de la línea número 3 va a ser igual a la posición inicial de la línea número 1. Es decir, esta. Y luego le tengo que sumarle pues 2 veces pues el vector de traslación. Que va a ser así. 2 veces el vector de traslación. Entonces de esa manera es como nosotros vamos a encontrar la posición inicial de la línea número 3 y sería este punto. Pero sin embargo pues también hay una forma equivalente de cómo hubiera expresado esta ecuación. Y bueno, si se dan cuenta, también de esta forma se forma el método del polígono, que va a ser la posición inicial de la línea número 2 sumándole pues el vector de traslación. Y de esa manera pues lo puedo obtenerlo. Es decir, la posición inicial 3 también la puedo calcular de esta forma. Y va a ser la posición inicial de la línea 2. Es decir, de aquí, este vector, más el vector de traslación. Entonces son 2 formas equivalentes de cómo puedo escribir el vector de posición inicial de la línea 3. Pero si se dan cuenta, este vector equivale a esto de aquí. Entonces se sustituye y entonces llegamos pues a esta expresión. Y bueno, pues ahora necesitamos encontrar la posición, pero ahora de este punto. Entonces ya encontramos pues la posición inicial de la línea número 2 y de la línea número 3. Ahora, ¿cómo lo haría para la línea J? Pues lo vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces voy a colocar aquí puntos suspensivos y ahora fíjense bien cómo va a quedar. Entonces va a ser la posición inicial, pero ahora va a ser de la línea J. Y entonces por esa razón es de que yo voy colocando pues los subíndices para que de esa manera pues tenga como que un orden y de esa manera nosotros podamos distinguir pues cada una de las líneas. Entonces esa es la ventaja de usar subíndices y principalmente si se trata de generalizar pues ecuaciones matemáticas. Entonces tiene esa gran utilidad. Y ahora vamos a ver pues cómo se ve en su forma general. Entonces como pueden ver pues en el primer término es exactamente igual. Si se dan cuenta, entonces lo voy a escribirlo. Va a ser la posición inicial de la línea número 1. Pero si se dan cuenta aquí, entonces aquí tengo un 1. Porque si yo multiplico 1 por este vector, pues tengo pues el vector. Y ahora yo lo que tengo aquí pues es de que está multiplicando pues un escalar por t. Pero si se dan cuenta, aquí tengo un 2 y aquí tengo un 3. Entonces, ¿cómo puedo obtener pues 2? Entonces, como pueden apreciar, pues esto se obtiene si al 3 se le resta menos 1. Y entonces de esa manera obtenemos 2. Pero si nos damos cuenta, pues 3 es subíndice. Eso quiere decir de que al subíndice J le tengo que restarle 1. Y entonces de esa manera pues ya tenemos pues una expresión matemática pues en su forma general de cómo podemos encontrar el vector de posición con respecto pues a los puntos iniciales de las líneas, como pueden ver aquí. Y entonces vector, ¿cuál sería? Y es de aquí. Entonces lo voy a trazarlo en este momento. Lo voy a hacerlo con otro color para que lo puedan apreciar. Entonces esto que estoy pintando con anaranjado, esto va a ser J menos 1 por el vector de traslación, si se dan cuenta. Y ahora voy a trazar desde el origen hasta este punto. Y entonces este vector que está aquí va a ser
R, I, J, vector. Y entonces aquí se aprecia pues el método del polígono de esta forma. Y entonces, como se pueden dar cuenta, entonces para esta línea yo tengo que trasladarme toda esta distancia, es decir, J-1 por el vector de traslación. Y entonces este punto de aquí pues va a ser pues hasta la última línea, que va a ser N. Entonces pues nada más se sustituye pues J con N. Entonces lo voy a dejarlo así para verlo de forma general. Entonces pues ya tengo pues los puntos iniciales de las líneas. Y entonces se puede aplicar exactamente lo mismo con respecto pues a los puntos finales. Entonces se puede demostrar, y le voy a llamarle RF, que va a ser la posición final de las líneas, es decir, este punto de aquí, para entenderlo bien claro. RFJ, entonces nada más lo que estoy cambiando pues es el inicial por el final. Entonces va a ser exactamente igual, y esto va a ser igual a R, y en vez de ahí va a ser F1 más J menos 1 por el vector de traslación. Y ahorita pues vamos a calcular pues cada uno de los vectores. Entonces, ¿cuál sería pues esta expresión? Va a ser lo siguiente, y lo voy a hacerlo con otro color. Entonces fíjense bien, sería va a ser este vector, en que le voy a llamarle RF1, y luego desde el origen lo voy a trazarlo hasta acá, que va a ser RFJ, y así es como se aprecia, para que de esa manera nosotros podamos ubicar la posición de todos los puntos en cada una de las líneas. Entonces pues ya tenemos dos expresiones matemáticas, que es esta y es esta. Pues bueno, entonces pues ya obtuvimos pues la forma pues general, pero ahora necesitamos saber de qué manera nosotros podemos obtener los vectores. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer pues es definir pues los vectores de posición, es decir, este vector que va a ser el vector de posición del punto inicial de la línea 1, el vector de traslación, y va a ser el vector de posición del punto final de la línea 1, que en este caso va a ser este punto y este punto. Entonces, para tenerlo presente, y también pues el vector de traslación. Y bueno, pues vamos a definirlos. Entonces el vector de posición del punto inicial de la línea 1, es decir, entonces como lo podemos ver aquí, pues en la componente X va a ser XY, y en la componente Y va a ser YY. Y entonces lo voy a escribirlo pues en su matriz de componentes, en donde la componente X va a ser XY, y en la componente Y va a ser YY, que en este caso va a ser una matriz de 1 por 2, y esto lo tengo que multiplicarlo por la matriz de los vectores unitarios, que hay que recordar que la matriz de los vectores unitarios se define de esta forma, y lo estoy escribiendo de este lado, va a ser X unitaria y Y unitaria, así, para que de esa manera pues sea una matriz de 1 por 1. Y ahora lo que tengo que definir pues es este vector, que va a ser RF1, y esto va a ser igual. Ahora fíjense bien, hay que tener mucho cuidado de cómo los estamos definiendo. Entonces en la componente X va a ser XF, pero sin embargo con respecto a la componente Y, entonces se va a mantener en el mismo punto en Y, que va a ser pues el punto inicial en Y, es decir, YY, porque si no de otra manera pues podemos tener errores. Entonces ya definí pues estos dos vectores. Ahora ya nada más me falta pues el vector de traslación. ¿Cómo le hago? Vamos a ver, fíjense bien. Entonces si nos damos cuenta pues el vector de traslación aquí está ubicado, lo voy a remarcar, y si se dan cuenta la distancia que hay de aquí para acá tiene que ver con la distancia de separación entre las líneas, que en este caso yo le voy a llamarle el incremento de Y, es decir, delta Y. Entonces el vector de traslación se va a definir de esta forma. Entonces como no nos estamos desplazando con respecto a X, pues esto va a ser 0. Y con respecto a Y, pues esto va a ser el incremento de Y. Porque como podemos ver, pues la magnitud del vector
de traslación va a ser el incremento de y, porque solamente nos estamos moviendo con respecto pues al eje y. Entonces hay que considerarlo, y esto se va a multiplicar por la matriz de los vectores unitarios. Y entonces pues ya definí pues cada uno de los vectores, y ahora lo que voy a hacer es de que pues estos vectores lo voy a sustituir en esta ecuación y nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces lo voy a escribirlo pues aquí abajo. Por ejemplo, con respecto pues a la posición del punto inicial de la línea J, y esto me va a quedar así. Fíjense bien, esto va a ser igual, y entonces ahora lo que tengo que sustituir pues es RI1, que en este caso va a ser esto. Yo lo voy a colocar aquí, va a ser XI YI, que va a multiplicar la matriz de los vectores unitarios. Y bueno, para que no me estorbe pues voy a quitar esto que dice número de líneas, para que no me estorbe. Entonces hay que recordar que n va a ser el número de líneas, que no se nos olvide, más, y ahora tengo que colocar aquí j menos 1 de acuerdo a la ecuación, y ahora tengo que multiplicarlo por el vector de traslación, que en este caso lo estoy definiendo de esta forma, que va a ser 0, el incremento en y, y si me alcanza el espacio va a ser la matriz de los vectores unitarios. Bueno, lo que voy a borrar pues es esto y esto también. Y bueno, pues lo que voy a hacer es de que voy a simplificar esta ecuación. Fíjense bien, este es con respecto pues al punto inicial de la línea J. Y bueno, pues ahora lo que tengo que hacer pues es sumar pues las componentes x de los dos vectores, que en este caso me va a quedar así. Entonces la componente x va a ser xy. También es muy importante de que nosotros sepamos cómo hacer una suma de vectores. Va a ser xy y luego le tengo que sumarle j menos 1 que va a multiplicar 0, que en este caso va a ser 0. Entonces xy más 0 pues me da xy, y luego tiene que ser y más, y entonces va a ser pues el producto de j menos 1 por el incremento en y, es decir j menos 1 más el incremento de y que va a multiplicar pues a la matriz de los vectores unitarios. También una forma equivalente de cómo lo podemos escribirlo es esta, y hay que recordarlo. Entonces esto que está aquí, que estoy subrayando, va a ser la matriz de componentes del punto inicial de la línea J. Entonces va a ser RIJ unitario. Y entonces esto que está aquí es lo que vamos a usarlo pues en ECLine. Y ahora cómo quedaría con respecto pues al punto final de la línea J, me va a quedar así. Entonces si ustedes pues lo hacen, se puede demostrar en que van a llegar a este resultado. Entonces aquí, en vez de que sea XY, ahora va a ser XF, y es lo que podemos ver aquí pues en el vector de posición, en que va a ser XF. Y con respecto a la componente en Y, va a ser exactamente lo mismo, porque si se dan cuenta, la componente Y de estos dos vectores es exactamente lo mismo. Entonces va a ser YI más J menos 1, el incremento de Y, U gorrito. Y ahí está. Y entonces esto que está aquí, que estoy subrayando, va a ser la matriz de componentes del punto final de la línea J. Y lo voy a escribirlo aquí abajo para que lo podamos verlo. Y esto me va a quedar así. Ahí está. Entonces sería esta ecuación. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer en MATLAB es de que vamos a usar la función ECLine, que es lo que mencioné. Ya que recordar que ECLine pues sirve para que nosotros podamos hacer el trazado de una recta en el espacio en dos dimensiones. Entonces, recordando lo que hemos visto, pues ECLine pues depende de dos parámetros, que va a ser P y Q, en donde P y Q va a ser una matriz de 1 por 2. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a colocar este ECLine? De la siguiente forma. Entonces voy a escribir ECLine, y entonces el punto inicial tiene que ver con esto que estoy señalando. Este va a ser mi punto inicial y este va a ser el punto final, pero ya viéndolo de forma general. Por eso es muy importante de que cuando nosotros planteemos estos problemas siempre usemos los subíndices, por esa razón. Entonces va a ser RIJ, RF, J, que en este caso va a ser pues la matriz de componentes de la posición del punto inicial y el punto final de la línea J, para que lo veamos claro. Y bueno, pues ya nada más lo único que nos falta es de que nosotros definamos pues el incremento en Y. ¿Y esto cómo se va a hacer?
se va a hacer así. Entonces lo que hay que hacer es restar el punto inicial en Y menos el punto inicial en Y, es decir, va a ser el valor absoluto. Y la razón que estoy colocando el valor absoluto es de que tanto YF como YI pueden ser valores negativos. Y además pues es una magnitud. Entonces la magnitud pues va a tener pues un valor pues positivo. Entonces los incrementos nunca van a ser negativos, sino tienen que ser positivos. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Va a ser el punto final en Y menos el punto inicial. Y esto lo tengo que dividirlo entre n, que va a ser el número de líneas. Entonces de esa manera es como vamos a calcular pues el incremento en Y. Y pues esta expresión va aquí. Esto va aquí. Entonces para que no se nos olvide. Y bueno, pues ahora vamos a ver cómo implementar el código en MATLAB para crear pues el fondo de color. Y bueno amigos, pues vamos a proceder pues a hacer el código en MATLAB para que de esa manera nosotros podamos crear el fondo. Pero por esta ocasión lo vamos a hacerlo desde ceros, ya que ha habido videos en que pues el código pues ya está hecho y pues he estado pues eliminando pues los comentarios a medida de que pues les estaba pues explicando, pero por esta ocasión lo vamos a hacerlo desde ceros. Y bueno, pues la primera instrucción que vamos a colocar va a ser clear CLC, para que de esa manera nosotros podamos limpiar la ventana de comandos y el espacio de trabajo. Y luego va a ser close all, para que de esa manera nosotros podamos cerrar todo, ya sea gráficas, tablas. Y ahora voy a colocar aquí pues un comentario. Eso se hace con porcentaje y le vamos a llamarle programa para crear un fondo de color en base a RGB. Entonces eso es lo que vamos a hacer, que vamos a crear un fondo de color pero en base pues a RGB, que eso lo hemos visto pues en el video anterior, que tiene que ver con la combinación de colores rojo, verde y azul. Y además de que pues en MATLAB pues se maneja de 0 a 1 y que lo vamos a configurarlo con la instrucción set. Entonces eso es lo que vamos a ver. Y bueno, voy a colocar pues otro comentario que tiene que ver con los parámetros para el fondo. Y entonces pues vamos a acotar pues el fondo de color de esta forma, en donde XY va a ser el punto inicial en X. Por ejemplo, vamos a suponer de que el punto inicial va a ser -5, por ejemplo, y luego le coloco aquí punto y coma, para que de esa manera yo coloque pues el siguiente, que va a ser pues el punto final en X, que le estoy llamándole XF. Y por ejemplo pues lo voy a hacerlo en 3. Entonces si yo por ejemplo pues resto 3 menos -5 pues me da 8, en el cual pues eso demuestra de que pues el ancho del fondo de color va a ser 8. Entonces ya estoy definiendo pues el punto inicial y el punto final en X, y ahora lo voy a hacerlo con respecto a Y. Entonces coloco punto y coma para que de esa manera pues pueda escribir pues la siguiente instrucción. Entonces el punto inicial en Y vamos a suponer que lo vamos a hacerlo en -4 por ejemplo, y el punto final en Y lo vamos a hacerlo en 2. Y por ejemplo si nosotros hacemos la resta de 2 menos -4 pues esto va a ser 6. Entonces la altura va a ser de 6 y el ancho va a ser de 8. Entonces pues ya coloqué aquí pues los parámetros de fondo. Y bueno, pues recordando pues todo lo que acabamos de ver en el planteamiento del problema, pues ahora lo que necesitamos definir pues es el número de líneas, que le voy a llamarle n-líneas. Y por ejemplo vamos a suponer que lo vamos a hacerlo solamente en 10 líneas, por ejemplo, nada más en 10 líneas. Y bueno, también algo que yo me acuerdo es de que estaba pues los incrementos en Y, es decir, la distancia de separación entre las líneas paralelas, que en este caso va a ser delta Y. Y pues esto se calcula de la siguiente forma. Entonces como ustedes recordarán, pues va a ser la diferencia de YF menos YI, pero tiene que ser el valor absoluto, para que de esa manera pues me dé un valor positivo. Además, considerando de que los incrementos en Y pues no pueden ser negativos, sino tiene que ser un valor positivo. Entonces se usa la instrucción ABS para que de esa manera pues obtenga pues el valor absoluto. Y entonces voy a colocar entre paréntesis, y entonces ya coloco pues
pues la diferencia, que sería YF menos YI. Y entonces voy a colocar entre paréntesis, porque a todo esto lo voy a dividirlo entre el número de líneas. Entonces es muy importante de que coloquemos de forma correcta pues la sintaxis, que en este caso son los paréntesis, porque en este caso si yo no coloco esto, pues hasta incluso puede haber errores con respecto pues a los argumentos. Entonces conviene que de forma correcta pues coloquemos los paréntesis, para que de esa manera pues tenga pues como que ese orden, y pues no nos vaya a hacer pues una operación errónea al momento de que pues haga los cálculos. Entonces de esa manera es como yo voy a calcular pues el incremento en Y. Y bueno, pues ahora lo que nosotros necesitamos definir pues es el vector de traslación, y esto se obtiene de esta forma. Va a ser 0. Entonces hay que recordar que es una matriz de componentes de 1 por 2, en donde la componente X va a ser 0, porque solamente nos vamos a desplazar pero con respecto a Y, además de que estamos trazando líneas horizontales. Por ejemplo, si hubiera sido líneas verticales, entonces ahora va a ser una traslación horizontal, pero sin embargo es una traslación vertical. Entonces en la componente X va a ser 0 y en la componente Y va a ser el incremento de Y. Eso hay que recordarlo. Entonces voy a colocar aquí pues los comentarios, en que esto va a ser las dimensiones del fondo, va a ser el número de líneas, para que de esa manera pues podamos entenderle mejor el código. Luego va a ser la distancia de separación entre las líneas. Va a ser el vector de traslación, y de ser posible pues vamos a definir pues las posiciones iniciales de la línea número 1, que en este caso va a ser RI-1, para decir de que va a ser la posición inicial de la línea 1, y que esto va a ser igual, ya que recordarlo, va a ser XI YI. Y lo mismo lo voy a hacerlo pero con respecto pues al punto final de la línea 1, que va a ser RF-1, y esto va a ser igual, y entonces va a ser XF y YF, y ahí está. Y entonces punto y coma. Voy a colocar aquí en los comentarios que va a ser los vectores de posición de los puntos de la línea 1, de la primera línea. Y luego pues ya voy a utilizar pues el ciclo for. Bueno, en mi caso pues yo voy a usar el ciclo for. Pueden usar pues el ciclo while también, pero para el ciclo while pues tienen que iniciar pues el contador, pero para una forma más sencilla pues yo voy a usar pues el ciclo for. Y en este caso pues como contador pues va a ser J, que es lo que estábamos definiendo. Entonces J lo voy a iniciarlo desde 1, ya que va a ser desde la primera línea, y luego va a terminar hasta el número de líneas, de esta manera. Es decir, de que pues el valor de J lo vamos a variar desde 1 hasta n líneas. Y entonces le doy Enter, y como pueden ver aquí pues ya me crea el ciclo. Y quiero que vean de que aquí me aparece un cuadro y un negativo. Si yo le doy clic, entonces me oculta pues las demás instrucciones. Por ejemplo, puedo colocar cualquier instrucción aquí, y entonces si yo le doy aquí pues me las oculta, y de esa manera pues yo puedo ver como que ese orden. Bueno, y ahora lo que necesitamos definir son los vectores de posición para cualquier línea, que en este caso lo vamos a hacerlo como estaba planteado en el problema, en que RIJ, así, que en este caso pues va a ser el vector de la posición del punto inicial de la línea J, y esto va a ser igual. Y entonces, como recordaremos, pues tenemos que hacer pues una suma de vectores. Entonces tengo que sumarle RI-1 más, y entonces como recordaremos va a ser J menos 1, que tengo que multiplicarle al vector de traslación. Y ahora lo mismo lo voy a hacerlo pero con respecto pues al punto final, pero de la línea J, para que de esa manera nosotros podamos ubicar pues la posición de ese punto. Entonces lo voy a copiarlo y lo voy a colocarlo acá.
Y esto le voy a llamarle, en vez de que sea I, va a ser F. Y ahora va a ser RF1. Y algo que también les recomiendo bastante para que de esa manera podamos comprobar de que hemos escrito bien las instrucciones, es de que vayan seleccionando cada una de las variables que vayan definiendo. Por ejemplo, esta variable que va a ser pues el vector de la posición del punto final de la línea 1, entonces me aparece pues con este recuadro morado, en que ya lo tengo definido. Y por ejemplo puedo seleccionar pues el vector de traslación. Y aquí me aparece en todas las partes en donde lo estoy definiendo. Entonces es muy importante que vayan seleccionando para que de esa manera nos demos cuenta de que estamos escribiendo bien las instrucciones. Entonces va a ser RF-1 más J-1 o el vector de traslación. Entonces ya definí pues la posición del punto inicial de la línea J y la posición del punto final, pero desde la línea J, en que estoy variándolo desde 1 hasta n líneas. Y ahora pues voy a usar la instrucción ECLINE para que de esa manera nosotros podamos hacer el trazado de una recta en el espacio en 2 dimensiones. Y ahora lo que tengo que colocar aquí, y además como está dentro de este ciclo, va a ser RIJ, pero mejor lo voy a definir de esta forma, va a ser RI-J. Y fíjense bien que cuando yo acabo de hacer pues el cambio de la variable, me aparece esto, en que dice presiona mayúscula más intro, para que de esa manera pues renombre pues la variable. Entonces esto nos va a servir para que ya no tengamos la necesidad de hacerlo uno por uno, sino que ya lo haga en todas las variables. Entonces les doy pues la mayúscula y el intro, y fíjense bien que ya cambió automáticamente. Y por ejemplo puedo colocar lo mismo, fíjense bien. Voy a cambiar esto, es un ejemplo nada más. Voy a colocar varias. Ahora fíjense bien lo que voy a hacer. Si yo por ejemplo cambio la variable, entonces presiono mayúscula más enter, y fíjense bien lo que va a suceder. Entonces automáticamente cambia todas. Entonces pues ya lo voy a dejarlo como estaba antes, que es RIJ. Y lo mismo lo voy a hacerlo pues para RFJ. Y entonces le voy a colocar coma, porque va a ser pues el punto inicial. Ahora el punto final va a ser RFJ, porque va a ser el punto inicial y el punto final. Y entonces aquí pues yo le voy a colocarle pues un nombre pues a esta gráfica, porque finalmente pues lo que va a hacer en esta función pues es una gráfica. Y aquí es en donde yo tengo pues la función ECLINE. Entonces como pueden ver aquí, como variable de salida, lo que me va a hacer es un bosquejo de la recta en el espacio en 2 dimensiones. Y entonces pues usamos estas instrucciones que están aquí. Y eso pues lo pueden revisarlo pues en la página de Facebook, en donde pues aparece pues estas instrucciones. Bueno, entonces como me está entregando como variable de salida pues el bosquejo de una gráfica, pues voy a ponerle nombre pues a esta gráfica. Y esto le voy a llamarle fondo, así le voy a llamarle. Va a ser fondo igual, para que de esa manera nosotros podamos configurar pues las propiedades de las líneas. Y ya después pues voy a usar pues la instrucción set. Y fíjense bien. Entonces lo que tengo que colocar aquí pues es la variable que estoy definiendo, que en este caso va a ser fondo, que así es como yo le estoy llamándole pues a la gráfica. Luego tengo que colocar un coma, y pues ahora lo que voy a ajustarle pues es el color. Entonces tengo que colocarlo entre apóstrofes. Eso lo pueden encontrarlo con la tecla en donde aparece pues un signo de interrogación cerrado. Entonces va a ser entre apóstrofes, y aquí lo que voy a colocar es color. Pero sin embargo pues aquí me faltó algo, y es definir pues el código RGB, en donde R, por ejemplo, vamos a suponer que queremos hacer pues un fondo de color rojo. Entonces R lo voy a definirlo como 255. El color verde va a ser 0. Y el color azul va a ser igual a 0. Para que de esa manera nos haga pues el fondo de color rojo. Entonces aquí tengo color. Y ahora lo que tengo que colocar aquí es entre corchetes. Esto se hace presionando mayúscula y donde aparece pues el corchete. Entonces para que de esa manera nosotros lo podamos crearlo, va a ser mayúscula y el corchete.
Y entonces pues hay que recordar que pues va a variar desde 0 hasta 1. Entonces el valor de R yo lo tengo que dividirlo entre 255, que en ese caso pues va a ser pues el valor máximo del brillo en cada uno de los colores, y que está basado pues en el sistema hexadecimal. Luego va a ser G sobre 255 y luego va a ser B sobre 255, para que de esa manera nosotros pues podemos pues variar pues cualquier valor en el formato RGB. Y entonces voy a colocar entre comentarios formato RGB, ahí está. Y va a ser pues el bosquejo de las líneas para el fondo, y esto va a ser pues el vector de posición de los puntos inicial y final de la línea J, y aquí pues lo que estoy configurando, configuración del color, y también vamos a ajustar el ancho de la línea, y se van a dar cuenta por qué es necesario también el ancho de la línea. Entonces voy a colocar coma, y entonces entre apóstrofes voy a colocar line width. Entonces para acordarnos es line y luego va a ser WIDTH, para que de esa manera nosotros podamos ajustar pues el ancho de la línea, y luego coma, y entonces pues yo lo voy a definirlo en uno nada más. Y ahorita vamos a hacerlo con distintos valores para que se den cuenta que también es muy importante pues el ancho de la línea, porque si yo por ejemplo le coloco pues valores más pequeños, entonces se requiere de más líneas para que de esa manera se aproxime pues al fondo. Pero si yo trazo pues un ancho de la línea un poquito más gruesa, entonces se va a aproximar cada vez más al fondo, y pues el número de líneas pues va a ser menor. Entonces voy a colocarlo primero de 1. Entonces ahí va a terminar pues el ciclo, y entonces pues ya nada más hay que definir pues un título pues a la gráfica. Déjame ver si en Line pues le estoy definiendo, y como podemos ver pues no estoy definiendo pues un título. Otra cosa, no lo hagan adentro, porque si no va a hacerlo muchas veces. Yo les recomiendo que lo hagan pero pues en la función principal, es decir aquí. Ese es algo muy importante. Entonces vamos a ponerle un título, y va a ser fondo de color. Ese va a ser el título de la gráfica, y entonces vamos a definir pues los ejes, en donde X label entre apóstrofes va a ser X, pero sin embargo si no me equivoco creo que en like ya lo definí, entonces ya no es necesario. Por ejemplo aquí ya no es necesario porque adentro de la función que nosotros hicimos pues ya está definido, entonces ya no es necesario. Y también vamos a definir pues los ejes. Esto es también muy importante, y eso se hace con la instrucción axis, para que de esa manera nosotros podamos acotar pues la gráfica. Luego se coloca entre paréntesis, y luego va a ser entre corchetes, así de esta forma. Primero es entre paréntesis y ya después entre corchetes. Y bueno, pues ahora lo que tengo que colocar pues va a ser cosa pues las dimensiones del fondo en que quiero acotar. Entonces lo primero que tengo que colocar es el intervalo en X, que va a ser desde XY hasta XF. Entonces va a ser XY, luego espacio, XF, luego espacio, luego va a ser YY, y luego espacio, y luego YF, así de esta forma. Entonces voy a colocar aquí pues un comentario que va a ser pues la acotación del fondo. Y pues ya sería pues todo, y pues vamos a correr el código, y pues esperemos que no tenga pues ningún error. Entonces pues en MATLAB solamente que pues no se ve pues ahora sí que pues en la pantalla es en donde aparece pues un triángulo verde en donde dice run, le dan run, y entonces pues hay que ponerle un nombre pues a este código, que en este caso pues le voy a llamarle fondo. Así le voy a llamarle pues al nombre de este programa. Y entonces pues aquí ya me aparece pues en la ventana de comandos, y ya nada más hay que esperar pues a que corra. Y bueno, como pueden ver aquí pues aquí está pues el fondo de color, pero sin embargo pues todavía se ve como líneas, porque solamente coloqué 10. Y otra cosa que también me di cuenta es de que cometí un error, porque aquí pues en el punto final
porque tiene que ver con los vectores de posición de los puntos de la línea 1. Porque entonces al definirlo como YF sería pues la posición, pero de la última línea, es decir, la que está hacia arriba, pero no de la primera línea. Entonces va a ser XF y entonces esto se va a mantener pero en YI. Entonces esto fue pues un error. Otra vez. Entonces si lo corro, entonces pues esto pues se va a ver así. Y entonces pues ya me está haciendo pues líneas de color rojo. Ahora fíjense bien qué es lo que sucede si le aumento pues el número de líneas. Por ejemplo, le voy a colocar ahora el doble y vamos a ver qué obtenemos. Entonces, como pueden ver, pues ya tengo más líneas y se va aproximando cada vez más al fondo de color. Ahora fíjense bien qué es lo que sucede si yo ajusto pues el ancho de línea. Por ejemplo, yo le voy a poner pues un ancho de línea de 2 que sea pues el doble del tamaño. Y nuevamente lo voy a correr. Y como pueden ver, pues la línea pues lo hace más gruesa y de hecho conviene mucho más. Porque entonces de esa manera pues se va aproximando más al fondo y aparte pues no se requiere de que yo coloque varias líneas. Ahora voy a colocar pues un valor de 50, por ejemplo. De igual manera lo voy a correr. Y entonces fíjense bien cómo se va aproximando cada vez más pues al fondo de color. Pero por ejemplo si al ancho de línea yo le pongo 2.5, fíjense bien. Entonces desde luego pues el trazado del ancho de línea va a ser más grueso, pero se va aproximando cada vez más al fondo de color. Y ahora voy a colocar pues un valor de 150 por ejemplo. Y ahora fíjense bien. Entonces se tarda un poquito más. Y quiero que vean que ya es el fondo de color. Y bueno, pues algo que se me olvidó hacer es que en donde aparece fondo tenía que haber colocado punto y coma, porque si se dan cuenta aquí pues muchas veces pues me aparece pues ahora sí que las propiedades de la gráfica en la ventana de comandos. Entonces voy a colocar punto y coma para que lo oculte y lo corro. Entonces se va a tardar un poquito más y quiero que vean que ya tengo pues el fondo de color y lo voy a expandir. Ahora sí que no se ve cosa pues completo sin una parte, pero ahora sí que si lo vemos pues expandido todavía se ve como unos espacios así en blanco. Bueno, entonces ahora le voy a colocar de 300 por ejemplo. Se va a tardar un poquito más y lo corro y fíjense bien. Y otra cosa, también fue muy importante que haya colocado esta instrucción que se llama close all, para que de esa manera cada vez de que yo corra el programa pues me cierre la gráfica y luego otra vez vuelva a aparecer. Y ahí está. Entonces ya se acerca mucho más al fondo de color, que en este caso yo lo definí de color rojo. Y por ejemplo lo voy a expandir. Y quiero que vean que ya tenemos el fondo de color. Ahora sí que pues ya no se distingue pues los espacios en blanco, sino que ya se ve pues el puro fondo. Y entonces de esa manera pues ya lo estamos creando. Ahora vamos a hacerlo pues de otro color. Pero por ejemplo yo lo voy a hacerlo pues de 250 líneas. Y por ejemplo que el ancho de línea sea de 3. Por ejemplo lo voy a hacerlo con un ancho de línea de 3. Y ahora lo voy a hacerlo de color verde, por ejemplo. Le voy a poner 255. Y fíjense bien. Entonces en R pues lo puse en 0 y el G lo puse en 255. Y quiero que vean que ya me está creando pues el fondo de color verde. Y por ejemplo pues ahora lo podía hacerlo con un azul marino. Por ejemplo el verde lo pongo en 0. Y además como se trata de un azul más oscuro, pues lo voy a poner por la mitad, por ejemplo 150. Y fíjense bien, lo voy a correr y entonces pues ya tengo pues un color pues azul. Y bueno, como se pueden darse cuenta, pues una vez de que nosotros ya hemos hecho pues el fondo de color, incluso pues eso nos puede servir para que nosotros podamos mejorar un poco más la presentación de cualquier gráfica. Y ahorita vamos a hacer pues un ejemplo para que puedan ver eso. Y pues ahora voy a colocar pues un color arbitrario. Por ejemplo, vamos a suponer que el rojo sea 75, el verde sea de 140 y que el azul lo voy a mantenerlo a 200. Vamos a ver qué color nos da. Es un color pues arbitrario, que realmente pues no sé qué va a dar. Pero viendo cosa más que es una combinación del azul con el verde, pues nos da cian. Entonces se va a parecer como un azul o... Vamos a ver qué color nos da. Lo voy a correr. Y sí, quiero que vean que pues me da pues un azul. Y bueno, ya por última vez, por ejemplo, lo voy a dejar en 150. Por ejemplo, vamos a suponer que sea de 78 y 200. Así lo dejo tal cual. Entonces lo corro. Y entonces me da así como un violeta. Y bueno, pues ahora vamos a ver pues un ejemplo práctico. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahora voy a hacer ajuste.
Fíjense bien. Entonces este lo voy a ponerlo en comentarios. Lo voy a poner entre comentarios. Y ahora lo que voy a hacer es de que voy a crear una función. Y lo voy a llamar función. Y aquí dicen donde se va a cerrar la función. Entonces selecciono todo. Y entonces donde aparece un icono de una flecha y pues unas líneas, entonces nada más lo voy a recorrerlo. Pero sin embargo en esa función no voy a definir una variable de salida. Entonces para lograrlo pues esto se coloca entre corchetes así. Y luego va a ser igual. Y ahora pues le voy a ponerle pues un nombre pues a esta función. Y le voy a llamar fondo-color. Para que de esa manera pues yo pueda definir pues el fondo de color. Y luego voy a colocar aquí entre paréntesis. Ahora fíjense bien. Esto que está aquí, que van a ser las dimensiones del fondo, es lo que voy a definir como variables de entrada. Pero sin embargo no voy a definir n líneas. Esa sí que no. Esta sí no la voy a definir, sino solamente esta. Y ahorita van a ver para qué estoy haciendo esto. Entonces va a ser XY, XF, YI y YF. Entonces ahora lo estoy definiendo como variables de entrada y ahorita van a ver el por qué lo estoy haciendo. Entonces no estoy definiendo la variable de salida. Y entonces ahora esto lo voy a comentarlo. Y entonces así lo voy a dejarlo tal cual. Y bueno, esto que está aquí también lo voy a comentar, que son los ejes. Esto también. Y también el título lo voy a comentar. Ahora fíjense para qué lo vamos a ocupar. Entonces en el programa de traslación de funciones, entonces les recomiendo que vean pues las tres partes en que vimos pues la traslación de una función a un punto deseado y en que estábamos haciendo pues este código, en que por ejemplo pues trasladamos la función a un punto hacia otro y que en este caso pues hicimos el marco de referencia principal y local y también estuvimos haciendo pues el bosquejo de los vectores y de las dos funciones a través de este código. Entonces lo que voy a hacer pues es de que pues voy a llamar esta función, pero antes de hacer eso pues aquí me aparece pues en color verde porque aquí me marca pues un posible error y es de que no lo estoy definiendo. Entonces ahora lo que tengo que hacer es guardar esta función. Entonces donde aparece cosa más save como cassette, le presionan aquí y le ponen save as, o sea guardar como. Y entonces en vez de colocarle fondo, ahora va a ser fondo-color. Hay que tener mucho cuidado de que pues la función que nosotros estamos definiendo sea exactamente el mismo, porque si no va a haber un error. Y ahora sí guardar. Y si se dan cuenta pues ya se eliminó pues el subrayado verde, porque ya le coloqué pues el mismo nombre. Y ahora voy pues a traslación de funciones. Y ahora lo que voy a hacerlo es de que en esta parte voy a llamar pues esa subrutina, esa función. Entonces yo no lo puedo hacerlo pues después de estas instrucciones, porque si no pues el fondo de color va a tapar pues el trazado de las curvas. Entonces lo tengo que hacerlo desde antes, es decir por aquí. Y entonces ahora lo que voy a hacer es de que voy a llamar esa subrutina, que va a ser fondo _. Entonces aquí por ejemplo pues no coloco pues variable de salida porque no lo definí y eso lo dejé así. Entonces nada más lo que estoy haciendo es de que estoy colocando aquí fondo-color. Y ahora lo que voy a hacer aquí es de que voy a definir pues las variables de salida. Pero antes de eso pues voy a correr este código para ver qué es lo que hace. Y bueno, como pueden ver aquí pues aquí tengo pues dos funciones, la función original y la función trasladada, y aquí tengo pues el método del polígono y aquí tengo pues los marcos de referencia. Pero sin embargo pues ahora lo que quiero hacer es acotarlo pues en un cierto intervalo. Es decir, de que yo pueda colocar pues un fondo de color. Entonces, por ejemplo, viendo esta gráfica, y si yo, por ejemplo, si yo le hago zoom, más o menos, sea más o menos acotarlo pues en este intervalo. Entonces, con respecto a X, pues va a ser de -2 a 4 más o menos. Y con respecto al eje Y, va a ser de -3 a 4. Entonces, para que no se me olvide. Y entonces es lo que voy a definir aquí. Entonces, XY es -2 y XF va a ser 4 si no me equivoco. Y entonces YI va a ser, si no me equivoco, es -3. Si veo la gráfica, entonces va a ser desde -3 y luego va a llegar hasta 4, por ejemplo, en el punto final en Y. Por ejemplo, hasta 4. Ahí está. Y ahora sí.
y entonces voy a colocar pues los argumentos. Entonces como pueden ver aquí, estos son pues las variables de entrada, entonces las voy a colocar tal cual. Por ejemplo, lo pueden hacerlo de esta forma, o también de que por ejemplo puedan crear pues una matriz. Por ejemplo, el intervalo en X, pueden crear como una matriz de esta forma, va a ser XY, XF, así tal cual. Por ejemplo, este va a ser el intervalo de X, y el intervalo de Y lo pueden hacerlo como una matriz de 1 por 2, va a ser YI, YF. Pero en este caso ahora ya no lo voy a escribirlo así, sino ahora va a ser IX y Y, así, de esta forma, para que sea más sencillo. Pero en este caso aquí lo tengo que ajustarlo, en vez de que sea XY, XF, YI y XY, solamente que aquí pues ya cambiaría pues algunas instrucciones, porque aquí ya cambiaría, porque por ejemplo tendría que quitar estos comentarios, y tendría que definirlos. Por ejemplo, si yo voy a colocar aquí IX y Y, entonces tendría que definirlos, que en este caso de IX yo tengo que seleccionar pues el primer elemento, y XF yo tengo que seleccionar el segundo elemento, y entonces de aquí yo tengo que definir IY y tengo que seleccionar el primer elemento de la matriz, y luego va a ser IY y tengo que seleccionar el segundo elemento de la matriz. Entonces como ya estoy definiendo cada uno de ellos, pues ya está. Entonces ahora va a ser pues de nuevo este argumento, y de hecho se ve mucho más sencillo, porque ahora estoy colocando estos dos argumentos y estoy usando pues una matriz. Entonces pues voy a colocar pues el color, por ejemplo que sea pues un azul marino. Por ejemplo voy a poner 0, 0, y por ejemplo en azul pues le voy a poner pues menos brillo, por ejemplo un 75. Y donde está la traslación de funciones, por ejemplo aquí con respecto pues al marco de referencia principal, pues yo lo definí pues de color negro, pero ahora en vez de que sea negro va a ser de color blanco, y ahora en vez de que sean ceros, todos van a ser unos, todos. Es decir, 255, 255, 255, para que sea blanco. Y pues ahora sí lo voy a correrlo para ver qué es lo que hace. Lo corro y fíjense lo que va a suceder. Y bueno, como pueden ver aquí pues ya me hizo pues el trazado, pero sin embargo me faltó hacer algo. Entonces ya me aparece pues el fondo de color, pero sin embargo no definí pues los ejes. Entonces esto se logra de la siguiente forma. Entonces va a ser axis entre paréntesis, y luego coloco entre corchetes, y va a ser XY, XF, lo que hicimos con respecto pues al fondo de color. Luego va a ser YI y YF, de esta forma. Entonces pues ya definí pues los intervalos tanto en X como en Y, y ahora sí lo voy a correr y fíjense cómo va a quedar, y ahora sí va a funcionar. Y como pueden ver pues ya me aparece pues la gráfica, pero ahora lo hice pues con el fondo de color azul marino. Entonces nada más lo único que tuve que hacer es de que pues al marco de referencia principal pues lo cambié de color, en vez de que fuera negro pues lo hice blanco, para que de esa manera pues se viera mejor, y fíjense que se ve con una mejor presentación. O por ejemplo si al fondo de color, en el fondo de color pues yo lo cambio pues a un color negro, es decir de que pues a todos pues les ponga ceros. Ahora fíjense lo que va a suceder, y se va a ver mejor la gráfica. Y quiero que vean cómo se ve la gráfica, se ve con una mejor presentación. Y aparte, si se dan cuenta con respecto pues a los intervalos en X y en Y, pues está acotado desde -2 a 4 y de -3 a 4, y se ve con una mejor presentación. Entonces esa es la ventaja de usar los fondos de color, de que le da un poquito más de presentación a las gráficas. Y bueno, como lo mencioné, es de que tuve que hacerlo desde el principio, porque si lo hubiera hecho desde el final, entonces el fondo de color hubiera tapado pues el trazado de las curvas, y entonces se vería mal. Y es más, lo puedo hacerlo y se van a dar cuenta. Mira, para que se den cuenta, lo voy a ponerlo casi hasta el final, y entonces pues esto se va a ver mal, y nada más lo que va a aparecer pues es el fondo de color. Fíjense bien, y como pueden ver pues nada más me aparece pues el fondo de color, y no me aparece pues el trazado de las gráficas, por lo tanto esto se ve mal. Entonces por esa razón es de que el fondo lo coloco antes que yo haga pues el bosquejo del trazado de las curvas, que sería aquí, y otra vez lo corro, y así se ve. Y por ejemplo pues yo lo podría hacerlo pues ya con un rojo oscuro. Por ejemplo puedo definir un rojo oscuro, por ejemplo le puedo dejar en 75 y así, y ya para que sea pues la última vez. Esa es la ventaja principalmente de que adorna mucho pues una gráfica. Y por ejemplo con
con un color rojo oscuro pues se vería así. Entonces eso es lo que ustedes pueden hacer pues en las gráficas, de que pueden colocar pues un fondo de color y pues mejora pues un poquito más la presentación de las gráficas, que en este caso pues lo estoy haciendo pues para la traslación de funciones. Y bueno amigos, pues eso sería todo de mi parte y pues espero que pues haya sido de bastante ayuda, y si es así pues regálame pues un pulgar arriba, compártalo y síganme pues en mis redes sociales, en que tanto en Facebook como en YouTube estoy como Cálculo Matemático y MATLAB, y en la cuenta de Instagram estoy como cm-MATLAB. Y bueno amigos, pues Dios los bendiga bastante a todos y cuídense. Bye.